En este videotutorial te explicaré diferentes métodos de control electrónico para la supervisión de la lubricación del compresor. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Para vigilar la buena lubricación de los compresores que dispone de una bomba de aceite, ya te he explicado el presustato diferencial de aceite mecánico, pero hay fabricantes de compresores que incorporan componentes electrónicos para vigilar la seguridad del compresor. En algunos compresores, en la bomba de aceite, disponen de la posibilidad de conectar un presustato diferencial de aceite mecánico en la toma marcada como 3 de la imagen, o bien incorporar un sensor de presión diferencial para el sistema de control electrónico de la presión de aceite en la toma marcada como 5 del esquema. La principal función del sistema de control electrónico OPS1 es la de supervisar la presión diferencial de aceite en los compresores alternativos de refrigeración y aire acondicionado. El OPS1 consiste de dos elementos, un sensor de presión y un interruptor de control electrónico, lo que hace del mismo un sistema simple y fácil de instalar. El sensor se suministra ya montado en los compresores y tan solo es necesario adaptar el interruptor de control a dicho sensor para hacer el sistema operativo. Igualmente es un sistema ecológico, ya que los riesgos de fuga de refrigerante se encuentran minimizados al no requerir de las conexiones de tubos capilares típicas de los sistemas mecánicos tradicionales. El sensor de presión diferencial se enrosca directamente en la carcasa de la bomba de aceite del compresor, donde existen interiormente una serie de canales que conectarán los puertos de entrada y descarga de la misma con el citado sensor. El interruptor de control electrónico se puede instalar o sustituir en caso de avería sin necesidad de abrir el circuito de refrigeración. Para describir el funcionamiento del control de presión diferencial electrónico OPS1, observa el esquema de la imagen. Para proceder a activar el control OPS1 deberá de alimentarse eléctricamente a través del contacto auxiliar del contactor del compresor K1. Dicho estado activo se pondrá de manifiesto de forma inmediata si se enciende un LED de color rojo en el interruptor de control. Transcurrido un breve tiempo y una vez la presión diferencial alcanza el valor de consigna QTIN en el controlador, cuyo valor, como ves en la tabla, es de 0,95 bares con una tolerancia de más o menos 0,15 bares, el citado LED se apagará. El contacto de salida siempre permanece cerrado si dicho valor de consigna QTIN se alcanza o se sobrepasa. Cuando la presión diferencial de aceite sea inferior al valor QTOUT, cuyo valor, como ves en la tabla, es de 0,63 bares con una tolerancia de más o menos 0,15 bares, el LED rojo se encenderá y si esta situación se mantiene durante un tiempo superior a los 120 segundos, el contacto de salida se abrirá, dejando sin tensión el contactor K1 y parando el compresor. En el esquema se ha representado el módulo de control de temperatura mediante PTC, que en el caso de ser la temperatura interior del compresor correcta, mantiene su contacto en la posición 11-14. Como ves, se han conectado en serie todos los contactos de la seguridad del compresor y de su control, como es el termostato. Un aspecto interesante de este control electrónico de la presión de aceite es que en los periodos de tiempo inferiores al retardo de 120 segundos, durante los cuales la presión de aceite es insuficiente, son también reconocidos y registrados por el microprocesador del controlador, provocando la actuación de este si la suma de todos esos periodos sobrepasa el valor preestablecido de 120 segundos. El desbloqueo mecánico de este contacto y la reactivación del control solo son posibles oprimiendo el botón de rearme incorporado en el interruptor electrónico, el cual no necesita mantenimiento. Otra forma de vigilar la correcta lubricación del compresor es el sistema de seguridad de presión de aceite Centronic, el cual consiste en un módulo que se instala en el compresor, como ves en la imagen, y un sensor que va insertado en la conexión que la bomba dispone en los compresores de Copeland. El funcionamiento del control se basa en la medida de la presión diferencial entre la salida de la bomba y el cárter y la conversión de dicha medida en una señal electrónica. Si la presión diferencial medida del compresor en funcionamiento cae por debajo de 0,55 más menos 0,1 bar, este se detendrá inmediatamente una vez concluya la temporización de 120 más menos 15 segundos establecida en el control. Para un funcionamiento correcto de la bomba de aceite, la presión diferencial debe estar por encima de 0,9 más menos 0,1 bar.
Sin embargo, en aquellos periodos de tiempo inferiores a la temporización, durante los cuales la presión diferencial de aceite se encuentre por debajo de 0,9 más menos 0,1 bar, serán igualmente registrados por el módulo de control, que actuará parando el compresor cuando la suma de dichos periodos totalice aproximadamente 2 minutos. El reloj interno del módulo se resetea cuando éste contabiliza un total de 4 minutos continuos de presión adecuada. En caso de interrupción del suministro eléctrico, el módulo Centronic mantiene la información almacenada durante 1 minuto. La alimentación eléctrica del módulo Centronic se realiza a través de los terminales señalados por las etiquetas 240 o 120, la fase, y el neutro, el terminal 2. El circuito de maniobra se conectará en serie a los terminales L y M. El terminal A se puede servir para activar una alarma externa. Cuando la presión de aceite es correcta, el conmutador está en la posición LM, y cuando es incorrecta y se ha disparado el relé, el contacto pasa a la posición LA, como está representado en el esquema. En la imagen puedes ver el esquema eléctrico donde se ha resaltado el control electrónico de la presión de aceite. Al cerrar el interruptor seccionador Q1 y luego el interruptor S1, el módulo INT69 cambia el contacto a la posición 1114. El módulo OPS1 tiene su contacto cerrado y la bobina del relé KD se activa. Luego el contacto conmutado del KD cambia de posición y el contacto del termostato de ambiente, cuando esté cerrado para demandar frío, hace que la bobina del K1 reciba tensión y arranque el compresor. El POS1 recibe alimentación a través del contacto K1 y se pone a chequear la presión de aceite. En el momento que la presión no sea correcta y se termine activando el OPS1, este abre su contacto, desactivando la bobina del KD, lo que hace que su contacto conmutado cambie de posición, encendiendo la lámpara H2 y dejando sin tensión K1 y parando el compresor. Cuando se quiera tener un control total de las condiciones de funcionamiento de un compresor, el fabricante de compresores Copeland utiliza la tecnología CoreSense de Emerson. Consiste en un módulo que se instala sobre el compresor, como ves en la imagen, que ofrece una combinación de protección de aceite y motor, así como una protección opcional contra altas temperaturas de descarga y compatibilidad de comunicación con dispositivos de comunicación Modbus, que ya te explicaré más adelante al hablarte de comunicaciones. Los LEDs de la pantalla muestran el estado operativo del compresor y si hay advertencias de compresor activas, disparos o bloqueos. Cuando la protección CoreSense detecta un fallo, que el compresor está funcionando en una condición insostenible, responde apagando el compresor para evitar daños. Basándose en la gravedad de la avería, el compresor se reiniciará cuando la condición se borre o necesitará un técnico para solucionar el fallo antes de reiniciar. Su capacidad de comunicación también permite recuperar información y actuar de forma remota. Se puede utilizar con compresores descargados digitales o convencionales y con accionamientos mediante variadores de frecuencias que ya te explicaré más adelante. Como puedes observar, el módulo de protección CoreSense dispone de un conjunto de LED que identifican el estado del compresor. En verde sin parpadeo indica la condición normal de funcionamiento. En verde parpadeando advierte de una falla, pero el compresor continúa operando. En amarillo con parpadeo alarma con compresor parado y rearme automático. Y en color rojo parpadeando, el compresor está parado y dispone de rearme manual o remoto. El dispositivo CoreSense reemplaza a dispositivos vistos anteriormente como el Centronic y el módulo de protección electrónica frente a sobretemperaturas en el compresor. Además, agrega funciones avanzadas como son el control de la lubricación, protección del motor, comunicación para monitorear de forma remota el compresor, diagnóstico y opcionalmente puede controlar la temperatura de descarga. Las funciones que dispone el CoreSense son: protección de aceite, ya que en el caso de que la presión neta de bombeo esté por debajo de 0,5 a 0,6 bares, unos 7 a 9 psi, durante más de 2 minutos detendrá el compresor. Protección del motor. Gracias a termistores de estado sólido de tipo PTC insertados en el compresor, proveen protección por alta temperatura y baja tensión. Alarma por baja presión de aceite.
el CoreSense generará una señal de alarma cuando la presión neta de bombeo esté por debajo de 0,5 a 0,6 bares, unos 7 a 9 psi, y produce un destello en el LED verde. Rearme manual. Presionando un botón rojo debajo del módulo se realiza el rearme manual. Detección manual forzada. El compresor permanecerá detenido mientras que el botón rojo permanezca presionado. Al soltarlo, el compresor arrancará una vez hayan transcurrido 3 segundos. Contacto auxiliar de alarma. El contacto NA auxiliar puede ser usado como relé externo de alarma. Aviso de corte por aceite, mediante una indicación luminosa local de alarma. Aviso de protección del motor, mediante una indicación luminosa. Por lo que se refiere a la comunicación, interconectando cada módulo de diagnóstico del CoreSense mediante una red de comunicaciones RS485 con protocolo Modbus, que ya te explicaré más adelante, insertando un controlador Emerson E2 o controladores de terceros, se ofrecerán muchos beneficios, entre los cuales podemos destacar un restablecimiento remoto, un historial de fallas, una prueba de compresores, información de activos del compresor y solución de problemas en remoto y más. Rearme remoto, que permite rearmar la protección sin necesidad de enviar a alguien a hacerlo manualmente gracias al protocolo Modbus desde otro dispositivo conectado a dicho bus de comunicaciones. Prueba de funcionamiento. Permite verificar si el compresor está operando y satisfaciendo las necesidades impuestas. Identificación del compresor. Permite saber el compresor al que está conectado identificando modelo y número de serie referencia y es muy útil para hacer un mantenimiento y un servicio. Histórico de alarmas. Permite almacenar en su memoria las últimas 10 alarmas, la tabla de registro de alarmas por 7 días, el número de alarmas por cada código, el número de horas de marcha con buena o mala presión de aceite y el número de ciclos de arranque y parada. El termistor de descarga opcional permite insertar un termistor adicional NTC situado en la descarga del compresor que corta cuando la temperatura excede de 154 grados centígrados durante más de 2 segundos y rearma cuando la temperatura se mantiene a unos 130 grados durante más de 2 segundos. En el esquema de la imagen puedes ver los terminales del CoreSense a los cuales va conectado el sensor de presión de aceite y en la parte eléctrica el contacto conmutado del CoreSense permite activar la bobina del contactor del motor del compresor y en caso de mal funcionamiento conmutar y encender la lámpara señalizadora de alarma. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que este te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal Acadenas. Gracias, hasta luego.